Este grupo está conformado por Daisy Mariana González, Lizeth Tatiana Zazipa, Girley Mena Quintero y quien les habla, Carolina Castaño. Somos estudiantes del tercer semestre de Trabajo Social de la Universidad Uniclaretiana. El día de hoy vamos a abordar un tema muy interesante, el voto femenino en Colombia. Antes de la aprobación del voto femenino en 1954, las mujeres vivían bajo un sistema patriarcal que las relegaban al ámbito privado y doméstico, limitando así su participación en la vida política, jurídica y económica del país. Ellas no podían votar ni ser elegidas y legalmente eran consideradas incapaces relativas. Lo que generó que fueran los padres y los esposos quienes tomaran decisiones importantes de su vida por ellas. El acceso a la educación superior era restringida y en el ámbito laboral solo se les permitía desempeñar oficios considerados propios para las mujeres, como la docencia, la costura o el servicio doméstico. Y los salarios contaban con un salario mínimo que el de los hombres. La sociedad esperaba que ellas obedecieran sin recato y dedicación exclusiva a la maternidad y al hogar, lo que reducía sus posibilidades de autonomía y participación en la construcción del país. Traemos 3 preguntas para debatirlas en este espacio, las cuales nos brindarán un conocimiento más amplio del tema ya mencionado. Para ello, le doy la palabra a la compañera Daisy Mariana González con la pregunta: ¿cuál fue el contexto social, político y económico de la transformación seleccionada? Bueno, buenas noches. Bueno, el voto femenino, como decía mi compañera, se gestó en un contexto social marcado fuertemente por la desigualdad de género, en las que las mujeres eran relegadas principalmente y únicamente al hogar y carecían de plena ciudadanía. Sin embargo, desde el inicio de los siglos XX empezaron a ingresar a la educación superior, a ocupar espacios profesionales y laborales y a organizarse en movimientos que exigían igualdad de derechos. También en el plano político, el país atravesaba por una época de gran inestabilidad y violencia. La violencia se debía en este caso, violencia bipartidista entre liberales y conservadores, lo que debilitaba la legitimidad en el sistema. En 1953, mediante un golpe de Estado, se buscó ampliar la base de apoyo del régimen y proyectar una imagen de modernización, motivo por el cual en 1954 finalmente se reconoció el derecho al voto femenino. En un ámbito también económico, Colombia vivía procesos de urbanización y modernización productiva que incrementaron la participación de las mujeres en sectores como la educación, la salud y los servicios, lo que hacía cada vez más contradictorio que contribuyeran al desarrollo del país sin tener una voz en las decisiones políticas. Así, la conquista del sufragio femenino en Colombia fue el resultado de convergencia entre las luchas sociales femeninas y la coyuntura política de legitimización del gobierno y las transformaciones económicas que demandaban mayor inclusión y equidad. Muchísimas gracias. Gracias a usted, compañera. Bueno, en este orden de ideas le damos la palabra a Lizeth Tatiana Zazipa con la pregunta: ¿quiénes fueron los actores vinculados al proceso? Bueno, cordial saludo para todos. Digamos que el proceso de aprobación del voto femenino involucró varios actores que fueron claves, ¿sí? Fue un camino largo y previo a esto pues se dieron otras conquistas sobre los derechos a las mujeres. Entre ellas pues digamos que uno de los puntos que dieron inicio a la defensa de los derechos de las mujeres fue en el gobierno de Enrique Olaya Herrera,
que empezó pues a cambiar el panorama. En la década de 1930 las mujeres no tenían acceso a la educación superior ni a involucrarse pues en los temas políticos, y a partir del gobierno de Olaya Herrera, este permitió que la mujer administrara los bienes públicos y tuviera derecho a la educación superior. Posterior a ello, llega Josefina Valencia y Esmeralda Arboleda, quienes fueron dos mujeres nombradas como constituyentes, una por el Partido Liberal y otra por el Partido Conservador. Ellas fueron las que radicaron el proyecto de ley hacia el voto femenino, que se aprobó en 1954 en el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, pero fue hasta 1957 donde se pudo ejercer el derecho al voto. Y por último tenemos a Ofelia Uribe Acosta, quien fue una pionera feminista muy importante acá en Colombia. Ella fue una destacada abogada, escritora y líder feminista, que promovía pues los derechos de las mujeres en el país y especialmente el derecho al voto. Ella fue también la que fundó la Unión Femenina en Colombia, y participó activamente en diferentes proyectos de ley para lograr el reconocimiento de los derechos de las mujeres a nivel político. Estos pues fueron como los principales actores dentro de este proceso, aunque se dieron pues otros actores como grupos feministas que se fueron formando a lo largo del proceso. Muchísimas gracias. A usted, compañera. Girlaimena Quintero, nos gustaría saber cuáles fueron los principales cambios sociales y políticos que se gestaron como resultado del proceso seleccionado. Saludos, compañeras. El reconocimiento del voto femenino en Colombia en el 1954 y su ejercicio por primera vez en el 1957 trajo cambios sociales como reconocimiento de las mujeres como ciudadanas con derechos, mayor participación de las mujeres en espacios públicos, comunitarios y educativos, avances en la lucha por la igualdad de género y la equidad social, transformación de la visión cultural de la mujer más allá del rol doméstico. En cuanto a lo político, hubieron cambios como ampliación del electorado y fortalecimiento de la democracia, inclusión de las voces femeninas en las decisiones políticas del Estado o del país. Y espacios de liderazgo. Consolidación de un proceso democrático más participativo e incluyente. En conclusión, el voto femenino marcó un antes y un después porque no solo amplió los derechos políticos, sino que también generó un cambio cultural hacia el reconocimiento de las mujeres como protagonistas en la sociedad. Muchas gracias. Gracias a usted, compañera. Bueno, yo quisiera dar ahí de pronto como una pequeña conclusión también, y es que el derecho al voto nos permitió ser ciudadanas incluyentes dentro de muchos ámbitos, a nivel político, a nivel social, a nivel económico. Nos abrió como las puertas a ser reconocidas, a que no nos reconocieran solamente por las labores del hogar, por ser esas personas pues que cuidaban de otras personas, sino que hacer ya unas personas involucradas dentro de un proceso en la sociedad. Claro que sí, compañera. Muchas gracias por tu aporte, muy valioso. Bueno, eso ha sido todo el día de hoy. Para cerrar este espacio, quiero pues agradecerles a ustedes por la invitación, por aceptar la invitación. No sin antes decirles a todas las mujeres que el voto no es solo un derecho conquistado, sino que es la construcción de una sociedad más justa, incluyente, que busca una transformación social para todas. Muchas gracias.